Buenas tardes. El tema que vamos a exponer es sobre ambientes kársticos. Mi nombre es Gianfranco Gozo y está mi compañero Gabriel Salerno. Bueno, entre los objetivos nos proponemos desarrollar la caracterización y definición de los sistemas kársticos, ver brevemente la litología de la palabra karst, prestar atención a la relación entre este tipo de ambientes con la hidrogeología y la geografía. También proponemos visualizar la aplicación de las tecnologías a estos tipos de sistemas y identificar estos ambientes para nuestro territorio. Bueno, primeramente se intentó un planteo del tema donde se eligió de acuerdo al interés que había. eh, Nos propusimos buscar información en cuanto al mismo. Encontramos cierta bibliografía que utilizamos. Esto incluyó textos académicos, informes, notas periodísticas y relevamiento topográfico, así como también el material provisto por la cátedra. Una vez que el material fue seleccionado y estuvimos convencidos de que había suficiente información para hablar de este tema, se dio una redefinición del tema. eh, Luego se llevó a cabo un encuadre espacial y temporal de acuerdo a la bibliografía que recopilamos. Posteriormente, a partir de esto, se llevó a cabo una normalización de los datos, de los cuales obtuvimos análisis que fueron útiles para la creación de esta presentación y del video, por supuesto. Bueno, si tuviéramos que definir un ambiente kárstico a grandes rasgos, podríamos decir que es una forma de relieve que surge de la meteorización química por la acción de compuestos solubles en agua que pueden actuar sobre un macizo conformado por caliza principalmente, pero también sobre dolomía o yeso. Bueno, el origen de la palabra viene del topónimo Kras. Esta es una región que ocupa parte del territorio de Croacia y de Eslovenia. Esto tiene que ver con el siguiente punto, que son los primeros estudiosos de estos ambientes. Bueno, podemos mencionar que a principios del siglo pasado, los estudios de Cvijic y Grund se enfocaban en que la topografía del karst se desarrollaba por etapas. Suponían que había una primera formación de una dolina, la cual luego se uniría a otras, dando lugar a una ubala, para finalmente terminar formando un polgés. Pero más adelante, Roglic propone una teoría que se contraponía a esta última, diciendo que el polgé está controlado estructuralmente y que la formación del karst depende de la combinación de factores de la región en donde éste se desarrolla. No hay una relación con las ubalas. Por su parte, Bosak, ya más contemporáneo, menciona que las variables de importancia para el estudio de estos ambientes son el tiempo, la distribución geográfica, las condiciones geológicas y la exposición de la roca. Bueno, si tuviéramos que hablar de la composición química y cómo actúa este proceso, tendríamos que decir que comienza con el agua filtrando dentro de las grietas y fisuras de la caliza.
El agua reacciona entonces con el dióxido de carbono de la atmósfera y se convierte en ácido carbónico. Esto lo podemos observar en la primera reacción. Este ácido puede disolver la caliza con rapidez. El carbonato cálcico se transforma en bicarbonato de calcio, que es más soluble. Esto lo podemos observar en la segunda reacción. Así, este se disuelve en el agua y se introduce hacia el interior del macizo. Esto va a tener consecuencias ya hacia adentro del terreno, o sea, de forma endógena, ya que el agua va a penetrar en las zonas profundas, dando lugar a conductos y las aguas finalmente se conectarán con las galerías y los pozos. Bueno, hablemos de las formas exocársticas. La primera son los lapiaces. Se trata de grietas o fisuras que son el resultado de la reacción química sobre el terreno. Acá podemos observar en las fotos las fisuras a las que dio lugar el proceso. Bueno, en cuanto a la dolina, esta es una depresión profunda en el macizo. También, si estas se llenan de agua, pueden actuar como un tipo de embudo donde se deposita el agua y conectar con las galerías que mencionamos recién. Cuanto a los polgés, se trata de depresiones en macizo de roca kárstica con forma de valle alargado y cerrado, pero con fondo plano y contornos irregulares. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un polgé en España. Bueno, mencionar que si las dolinas se une a otras, si una dolina se une a otras, va a dar lugar a una ubala que puede tener 1 kilómetro de diámetro. Estas actúan como zonas colectoras de agua. Acá está el proceso que mencionábamos recién, con una primera formación de una dolina que puede, fusionarse con otra para dar lugar a una ubala, para finalmente, si el proceso continúa el tiempo, dar lugar a un polgé. Bueno, en cuanto a la caracterización, hay que decir que el clima es un factor importante, determinante, ya que va a dar lugar a 3 tipos de karst. Un primer karst tropical, característico de regiones húmedo-cálidas, con abundante actividad biológica en el subsuelo y que presenta disoluciones diferenciales. Un karst frío, característico de aguas con altas tasas de disolución. Un karst frío que se caracteriza por aguas con altas tasas de disolución, el dióxido de carbono a bajas temperaturas y en regiones que es típico de regiones glaciares y nivales. Es decir, que estas se encuentran en altas latitudes y altitudes. También vemos que la saturación se ve dificultada y que va a dar lugar a raras formas de precipitación de las aguas. Hay un tercer karst templado, este es mixto entre los anteriores mencionados, con gran abundancia de formas endokársticas y exokársticas, tanto como de precipitación y disolución. Son procesos que mencionábamos en los 2 tipos de karst anteriores. Bueno, también podemos hablar de zonas que intervienen en la generación de estos ambientes. La zona epifreática, que se sitúa entre la badosa, donde hay disolución en zonas de fractura, y la freática,
allí sufren inundaciones periódicas. Una segunda zona badosa donde el agua circula verticalmente y una tercera zona freática donde circula pero permanentemente. Finalmente podemos mencionar a la surgencia como el movimiento de las aguas de forma vertical en niveles profundos hacia la superficie. Se produce cuando las aguas subterráneas se mezclan con las aguas de escorrentía. Bueno, las formas endocársticas son conductos subterráneos originados por agua de percolación mediante el ensanchamiento de discontinuidades. ¿Qué quiere decir? Que son formaciones geológicas subterráneas que se generan por los distintos procesos erosivos del agua, acompañados por sus atributos tanto físicos como químicos. Siguiente diapositiva. Bueno, las cuevas kársticas son cavidades naturales en macizos calcáreos como calizas o dolomías formados por la disolución de la roca encajante. El agua que se filtra por las grietas o fracturas están cargados de dióxido de carbono y un pH ácido, que adquiere ácido carbónico, lo que hace que la roca se vaya disolviendo de a poco. Vale aclarar que este proceso puede durar millones de años. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos la diferencia entre estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas son delgadas formaciones de piedras calcáreas que cuelgan del techo de las galerías subterráneas. El agua que se filtra se vuelve un mineral llamado calcita, que cuando se solidifica el agua va acumulando el mineral. Este proceso es muy lento, ya que crece unos 0,5 centímetros por siglo, mientras que las estalagmitas, al igual que las estalactitas, la acumulación del mineral puede originar formaciones en el suelo que toman forma cónica, producto del lento goteo del agua que contiene el mineral. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿por qué los ambientes kársticos son un tema de estudio de la hidrogeología? Básicamente porque se tratan de zonas que están condicionadas por la disolución de las rocas, lo que luego va a influir en la composición de las aguas subterráneas, aunque no necesariamente sea excluyente. Es decir, que los sistemas kársticos incluyen las geoformas originadas por meteorización química de rocas compuestas por minerales solubles en agua. Siguiente diapositiva. ¿Y por qué también están relacionados con la geografía? Estos ambientes en principio están relacionados con la geografía porque estos albergan una gran variedad de recursos, como por ejemplo los mencionados aquí, recursos naturales y paisajísticos, recursos económicos, debido a que las rocas y minerales pueden ser empleados en las industrias de la construcción, de fertilizantes, de productos farmacéuticos, entre otros. También contienen recursos hídricos y subterráneos, recursos turísticos, recursos geológicos y paleontológicos, sobre todo por yacimientos minerales. Pueden también contener recursos paleoclimáticos y paleoambientales. Y por último, también es de suma importancia aclarar que pueden contener recursos tanto culturales y patrimoniales. Siguiente diapositiva. Bueno, hoy en día los sistemas kársticos aparecen en los sistemas de información geográfica, que son los SIG, en los sistemas de posicionamiento global, es decir, los GPS, y dentro también de imágenes satelitales, que permiten la elaboración de mapas de las depresiones kársticas en corto tiempo y de manera semi-automatizada. El uso de los distintos programas informáticos es de gran importancia en la confección cartográfica de las distintas regiones kársticas,
podemos observar en la imagen que de un lado tenemos colinas en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos depresiones que están delimitadas en un área de estudio y que son trazados a partir de estos sistemas de información geográfica. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos que agregar que muchos de estos ambientes cársticos son vulnerables a los riesgos y a las amenazas que son causadas en principio por la actividad antrópica. Bueno, podemos observar en la imagen que muchos de estos sistemas están amenazados por el vandalismo de jóvenes y que no tienen una valorización por estos recursos geológicos. También, bueno, está el agravante de la contaminación, ya que estos sistemas son vulnerables a la urbanización y a la industria que generan ciertos desechos tóxicos y también los desechos generados por la actividad agropecuaria son propensos a deteriorarse a causa de estas actividades antrópicas irresponsables y que no tienen una gestión que permita el cuidado de estos ambientes. Siguiente diapositiva. Bueno, y por último tenemos algunos ambientes cársticos en Argentina, como por ejemplo el Valle de la Luna, que se encuentra en San Juan, que es una formación arcillosa con diversas texturas y proporciones de minerales y sedimentos. Siguiente diapositiva. También tenemos los sistemas cavernarios de Cuchillo-Curá en Neuquén, que contiene una fauna propia y exclusiva dentro de la caverna, totalmente adaptada para vivir en esas condiciones de oscuridad y humedad. Siguiente diapositiva. También está la caverna Salado en Neuquén, que es una formación subterránea compuesta de sedimentitas clásticas y de evaporitas representadas por areniscas. Siguiente. También tenemos la caverna El Sauce en Córdoba, que corresponde a una formación generada por erosión química, donde la roca resulta solubilizada por los líquidos que percolan en las grietas y en los poros. Siguiente. El Cerro El Calabozo en Mendoza también es un ambiente kárstico porque su paisaje se debe a depósitos evaporíticos de la cuenca pertinente, en donde la erosión y la disolución de sus componentes presentan una superficie muy irregular y compleja. Siguiente. También está la caverna de las Brujas en Mendoza, que son antiguas rocas de origen marino que albergan una enorme cavidad recubierta con extrañas formas minerales como por ejemplo las estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, etc., que se encuentran conformando un extraño escenario a través de rocas calcáreas como calizas del periodo Jurásico. Siguiente. Y bueno, a modo de conclusión, podemos afirmar que es importante la conservación y gestión del riesgo de los sistemas kársticos y sobre todo de los acuíferos comprendidos. También los paisajes pueden ser patrimonios tanto naturales como culturales. También es importante la sustentabilidad en la explotación de los recursos. Bueno, es primordial la protección, el mantenimiento y preservación de acuíferos y estudiar y analizar las funciones dinámicas de los distintos sistemas kársticos para su subsistencia y enriquecer los conocimientos y las problemáticas de los mismos en cuanto a su interacción con las actividades antrópicas. Es una de las claves para entender estas formaciones geológicas. Siguiente. Bueno, muchas gracias por ver el video.